Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Tiene una textura muy bonita, unos acabados muy bonitos y es completamente reversible. Miren, está muy fácil de hacer. Necesitamos para ella montar múltiplos de 4, la cantidad que queramos. Si quieren hacerla, por ejemplo, para una bufanda, hagan bloques, o sea, determinada cantidad de bloques y suban hacia allá, hacia pues, vertical. Si la quieren hacer a lo ancho, también pueden montar más puntos. Empecemos. Voy a montar 20 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado y las montamos. 1, 2, 3. Ahí están las 20. Cargamos hilo y en la cuarta, 1, 2, 3, 4, hacemos 2 puntos altos. Aquí en la orilla nos tienen que quedar 3. Aquí están. Ahora nos vamos a saltar 3, 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas de subida y en el mismo lugar, en la misma cadena en donde hicimos el punto bajo, perdón, se me fue el aire, en el punto bajo hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos vamos a saltar 4 otra vez. 1, 2, perdón, 3 y en la cuarta hacemos un punto bajo. Así vamos. Subimos con 2 y aquí mismo hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos vamos a saltar 3. 1, 2, 3 y en la cuarta otra vez punto bajo, 2 cadenas al aire, 3 puntos altos en el mismo lugar. Nos vamos a saltar 1, 2, 3 y aquí en el último un punto bajo. Esto es lo que tenemos. Ahora, subimos con 2, volteamos y en el mismo lugar, aquí, en donde hicimos el punto bajo, hacemos 2 puntos altos. 1, 2. El truco de esta puntada, aquí tenemos los 3 puntos altos, 1, 2, 3 y la cadena. En el tercer punto alto, es para hacer el relieve, vamos a hacer un punto bajo, las 2 cadenas. En la cadena montamos los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Otra vez, aquí se nos presentan 1, 2, 3 puntos altos y una cadena. En la tercera, un punto bajo, 2 cadenas al aire y en la cadena los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Lo tomamos así. Un punto bajo, 2 cadenas
en la cadena los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora, aquí tenemos 2 puntos altos y la cadena, o sea, la cadena del inicio. Aquí vamos a meter y hacemos un punto bajo. Subimos con 2 y en donde hicimos el punto bajo, tejemos 2 puntos altos. 1, 2 y vamos a repetir. Aquí tenemos las 3 cadenas. Aquí ya se separó la cadena anterior, ahora sí. Un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Aquí están los 3. Nuestro punto bajo, las 2 cadenas, los 3 puntos altos, una, 2, 3. Ya después no los contamos. Se ven. Aquí está la cadena. 1, 2, 3 y vamos a la orilla. La tomamos por aquí y hacemos un punto bajo. Subimos con 2 y vamos a repetir. Aquí en donde hicimos el punto bajo, hacemos 2 puntos altos. Nos brincamos a la tercera, el punto bajo, las 2 cadenas de subida, los 3 puntos altos. Repetimos. Y aquí no nos compliquemos, lo vamos a tomar por aquí. Subimos con 2 y vamos a hacer una última vuelta. Miren ya cómo está el dibujo. Nuestros 2 puntos altos. Nos brincamos. Punto bajo. 2 cadenas al aire. Los 3 puntos altos. Brincamos para acá. Subimos con 2. Y nuestra orilla. Aquí está. Miren qué bonita. Vamos a verla en grande. Está por ambos lados. Pues ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos. Gracias. Bye.